Buenos días, estamos aquí, 19 de abril. Un buen café. Vamos a hacer el review de noticias de hoy. Nomás voy a esperar que se conecte tantita gente. De todas formas, pienso hacer la misma dinámica que ayer. Lo voy a dejar en Stories 24 horas y luego lo meto a Instagram TV. Si es que logro hacerlo otra vez de menos de 15 minutos. Vamos a ver cómo amanecieron las noticias el día de hoy. Y de nuevo, creo que el objetivo de esto es hacer un review en menos de 15 minutos, porque tampoco la idea es que estemos todo el tiempo clavados con noticias y leyendo qué está pasando. Me parece alarmista además. Y de hecho, ya tengo un plan de qué hacer en este momento de encierro. Y quería proponerles una dinámica que a lo mejor también les podría ayudar de cómo sacarle provecho a este tiempo que vamos a estar encerrados. Porque ayer estuve leyendo específicamente 3 casos muy interesantes de grandes hombres que lograron grandes cosas durante un periodo de encierro. Entonces, pues digo, si vamos a estar encerrados, a lo mejor podemos hacer algo al respecto. Pero bueno, vamos a ver las noticias de hoy. Voy a voltear la cámara. Vamos a empezar hoy por RT, por Russian TV. La primera noticia, pues obviamente bastante deprimente, bastante triste. Videos de cómo se ve que están pasando los convoys de camiones que llevan los cadáveres de la gente que se está muriendo en Italia. Y la verdad es que, de nuevo, el tema de Europa es especialmente serio por el tema de la pirámide, la distribución y demás. Pero voy a revisar esta noticia en específico. Alemania está usando sus fuerzas de reserva militar para combatir el coronavirus. Esto se me hace sumamente interesante. Merkel la verdad es que es una líder impresionante, o sea, es una mujer brillante. Creo que, si no me equivoco, tiene un doctorado en física. Es sumamente brillante, muy inteligente. Y esto es algo que deberían de haber hecho muchos países ya, que es usar sus reservas militares para funcionar como soporte durante esta época de coronavirus. O sea, el hecho de que realmente deberíamos de considerar que esta pandemia debería ser tratada casi como una guerra. Entonces, pues realmente el comentario que hizo Merkel muy prudente, que es, pues este es el mayor desafío que hemos tenido desde la Segunda Guerra Mundial. Y lo está diciendo ella como alemana. Entonces, el hecho de que Alemania esté haciendo esto, pues debería de alguna manera funcionar como ejemplo para cómo los demás países estén respondiendo a este tema, ¿no? Y sobre todo los países europeos, que van a ser los más afectados por el tema de la pirámide, la distribución, la cantidad de ancianos. Y aunque ellos tengan muy buena infraestructura, como la enfermedad es mucho más nociva para adultos mayores, pues obviamente ellos llevan muchas horas de perder. Y lo que sí es que este tema de usar el ejército como fuerza de contingencia contra la crisis y el pánico tiene sus riesgos, porque esto de alguna manera es subversivo contra el proceso normal de política. O sea, la política y las leyes están ahí para que todos se sigan un proceso, para que no exista corrupción, para que no existan abusos de autoridad y demás. Para eso están las políticas. Entonces, cuando alguien declara que esto es una situación como de guerra, pues se toman muchos permisos para el Poder Ejecutivo. Entonces, el Poder Ejecutivo acaba teniendo más poder del que debería. Y obviamente una persona como Merkel, pues vamos a suponer que va a hacer algo bueno con el poder ejecutivo que se le va a dar, pero pues también existe la posibilidad de que algunos otros países lo hagan y esto lleve a situaciones realmente catastróficas, porque darle poderes al ejecutivo y separar los otros poderes, legislativo, judicial y el cuarto poder de los medios, puede ser muy peligroso para cambios de leyes. Así se establecen los regímenes autoritarios. O sea, es bastante peligroso. Lo que están preguntando si es verdad lo que dijo Putin. ¿Te refieres al video ese que estaba rondando ayer? No, es falso. Es un video del 2017, es fake. Putin no dijo eso. De hecho, o sea, hay un video de Putin que sí vale la pena que revisen. Ayer habló con sus cancilleres y su cámara de consejeros, y realmente Putin para mí es el líder que ha tenido la mejor postura a nivel global ahorita, lo que ha hecho. Si quieren luego lo revisamos. Pero bueno. Hablando de Al Jazeera, que es el mundo árabe, o sea, de hecho, más o menos la manera como está separado esto es, o sea, Rusia como gran potencia mundial, Al Jazeera, que se enfoca más en el tema del mundo árabe, Associated Press, que es un poco más humana, más down and dirty, después Wall Street Journal, que ve el lado económico, y CNN, que ve el lado como occidental, Estados Unidos, ¿no? Pero vamos a ver qué está pasando en el mundo árabe. Obviamente el tema del mundo árabe pues es complicado, sobre todo por la informalidad, los problemas de salud, la falta de infraestructura, los problemas de sanidad. Entonces aquí pues vean cómo pues África realmente dice: prepárense para lo peor, esto se va a poner muy muy feo. O sea, realmente si los países africanos los tenemos olvidados porque pues muchos de ellos tienen problemas graves infraestructurales o de salud o de derecho. Entonces pues realmente cuando llega una crisis de esta pues es lo peor, ¿no? Acuérdense lo que pasó con el Ebola, es bastante complicado.
Gaza dice que realmente no tiene las condiciones de soportar los cientos de miles de casos que van a haber, y la gente, los expertos están diciendo que el caso de Somalia va a ser algo brutal, o sea que realmente vamos a ver números alarmantes. Pero de nuevo, o sea, lo que siempre me pega mucho de por qué trato de recordar esta existencia del mundo árabe y estar en contacto con estas noticias es que siempre pasan atentados y cosas allá, y la verdad es que les ponemos muy poca atención. Entonces, vamos a ver si con esta pandemia nos concientizamos un poco de cómo estas crisis ya no se pueden controlar a nivel territorial o a nivel soberanía nacional, sino que realmente son cosas globales, y pues esto pide un entendimiento nuevo de cómo deberían de ser los nuevos modelos de gobierno, pensando que estas crisis que van a salir de aquí en adelante son crisis de nivel global y que necesitan otro tipo de políticas públicas y otro tipo de organización social y otro tipo de establecimiento de prioridades. Es algo muy complicado. Bueno, pero lo que quiero revisar de aquí es esta noticia. ¿Qué podemos aprender de Corea del Sur? Corea del Sur es un caso bien interesante. Otra vez la palabrita esta, la palabra draconiana. Corea del Sur tiene una serie de características interesantes de por qué el virus está, digamos que bajo control, ¿no? Primero, es un país desarrollado, o sea, un país que tiene mucha lana, un país muy rico. Segundo, es un país relativamente pequeño. Tercero, es una península que está aislado con la frontera de Corea del Norte, con el cual no existe mucha transacción de migrantes. Entonces es un país que está bastante protegido en este sentido. Singapur es otro caso bastante similar. Singapur tiene un poco más de contacto porque tiene mucha frontera con Malasia, Indonesia y los países del sureste asiático que pudieran representar un peligro. Pero Corea del Sur no. Y además Corea del Sur toma medidas muy violentas en cómo establecer estos lockdowns establecidos por el gobierno. O sea, ellos no tienen tanta preocupación con comprometer algunas seguridades individuales con tal de lograr que se contenga la pandemia. Si quieren ver exactamente a qué me refiero con esto, hay un par de películas muy buenas. De hecho, si vieron esta película que ganó el Oscar, la de Parasite, este mismo director tiene una serie de películas bien interesantes. Hay una que se llama The Host, que es muy buena, que habla de una contaminación viral, que tiene un tema como de terror, así, pero está interesante la parte social de cómo se comportan. Y hay otras películas, Train to Busan también es interesante, no me acuerdo cómo se llama la otra coreana que también es de infección, pero creo que se llama Infección de hecho, pero pues ahí les va a salir en Netflix como recomendadas, para que vean cómo funciona este tema. Obviamente lo interesante de todas estas cosas es ver que estos países que están usando estas medidas de urgencia para establecer normas de control social y violar, digamos, que nuestras libertades individuales, lo hacen a través de la idea de que pues es una pandemia, es una situación casi de guerra, es un tema sumamente peligroso, pero de nuevo lo que nos tenemos que preguntar es, uno, si esto no se va a volver el nuevo modus operandi del funcionamiento global, que es pues cada vez que necesitemos controlar el mundo porque ya es demasiada gente, vamos a emitir una alarma de emergencia y decir, es que ahora hay un tema de crisis de alimentos, y ahora hay un tema de crisis de medicinas, y ahora hay un tema de crisis de violencia, y ahora el terrorismo, y en base a estos riesgos, estos pánicos, se hacen movimientos subversivos a las políticas internacionales, y lo que la gente hace a fin de cuentas es perder libertades individuales. Pero bueno, voy un poquito lento, así que le voy a apurar. En Associated Press hay un par de notas interesantes que voy a revisar. Dos. Primero es cuánto tiempo Estados Unidos va a tener que defenderse del coronavirus. Aquí la verdad es que he encontrado diferentes datos y diferentes medios hablan de esto de diferentes maneras. Angela Merkel de hecho dijo que esta pandemia podría durar 2 años, o sea 2 años en el sentido de hasta que se restablezca una normalización y cada vez veamos menos casos y ya no sea un tema alarmante. En otros medios he escuchado que va a ser hasta octubre, que de aquí a octubre vamos a ver una disminución y ya no va a haber un incremento exponencial y brotes en nuevos países, pero también el hecho de que ayer se haya reconocido que esta pandemia tiene un origen orgánico, o sea que realmente no es de laboratorio, sino que realmente tiene un origen animal, habla de que este virus puede continuar mutando, y el hecho de que el virus pueda continuar mutando, ¿qué significa? Que te puedes infectar varias veces del mismo virus, y pues eso pues complica mucho la situación. Lo otro que es interesante de Associated Press es esto, cómo la desigualdad se hace evidente con el tema de las pruebas, porque pues obviamente las celebridades, los
los reyes, los príncipes, los presidentes, los gobernantes, todos ellos tienen acceso a pruebas muy rápidas y pues obviamente las pruebas son caras, pero realmente como países como Estados Unidos, donde el sistema de salud es privado, y como es el caso de muchos países de Latinoamérica, pues es un problema porque las pruebas son caras y pues obviamente el hecho de que las pruebas sean caras, mucha gente dice pues tengo síntomas, mis síntomas no son tan fuertes, me voy a quedar en mi casa hasta que se me pasen porque pues realmente no tengo la lana para hacerme las pruebas, pero cuando realmente todas las celebridades van a salir a la luz. Y obviamente piensen también cómo esto de alguna manera va a ser sesgante en nuestro entendimiento de quiénes están contaminando, porque pues obviamente los ricos son los que se pueden hacer las pruebas, los pobres y los países más pobres van a poder hacer menos pruebas. Entonces realmente vamos a tener una noción sesgada de quién fue el afectado y quién se infectó con esto. De hecho, escuché un comentario que alguien me mandó que me retorció el estómago, que dijeron que a fin de cuentas que esta es una enfermedad que afecta más a los ricos porque ellos son los que más viajan y ellos son los que han dado pruebas positivas. Y se me hace, primero, pues obviamente mal informado el comentario, y segundo, habla mucho del sesgo que vamos a tener cuando salga de todo esto, porque piénsenlo, ¿quién puede pagar las pruebas y quién tiene acceso a las pruebas? Después pasamos a Wall Street Journal. Aquí hay una serie de cosas interesantes. Ya no vimos tanto la numerología, que estuvimos viendo los últimos dos números, porque pues ayer llegamos al número de 200,000, que fue un número redondito, bonito, entonces creo que lo dejaron ahí, y ahora están hablando de más números locales, ¿no? Como 10,000 casos en Estados Unidos, el número de muertos de Italia, que ya superó el número que está a punto de superar el número de muertos en China, que era algo también bastante predecible. Pero aquí hay algo interesante que quería platicar, que es esta nota, que Estados Unidos no tiene un problema de abasto de comida, sino un tema de distribución y movilidad. ¿Okay? Esto es un problema que se ha sabido desde hace mucho tiempo. De hecho, siempre he tenido este comentario, he dado muchas conferencias sobre el tema, de que el problema del mundo hoy no es la producción ni la capacidad productiva. De hecho, tenemos un exceso de capacidad productiva. O sea, hoy vivimos en un mundo donde más gente muere de obesidad y de diabetes que de hambruna. Entonces, pues ya no es un tema de nuestra capacidad productiva, al revés, se tira mucha comida, se desperdicia muchísima comida. En los restaurantes el tamaño de las porciones es muy grande por un tema de percepción de valor y demás, pero se va a volver un problema serio cuando tengamos un problema de distribución, porque la comida también se tiene que mover rápido. Algunas cosas se echan a perder, sobre todo las comidas más saludables, más necesarias para mantener sistemas inmunológicos fuertes, tienen un costo que implica pues una logística complicada, ¿no? Entonces, acuérdense de esta nota, esto creo que se va a volver un tema, invariablemente no va a ser un tema de supply de comida, sino de la capacidad de movilidad de comida. Y algo que siempre pasa, y lo he visto en el mercado N veces, es que en estas épocas de crisis y de pandemias, las grandes empresas productoras de alimentos, o sea, las que producen alimentos enlatados, que son shelf stable, que son estables en el anaquel, son empresas que crecen porque la gente compra mucho en pánico y compra mucho en supermercado, y los que sufren realmente son los productores artesanales. Pero bueno, pasemos a la última nota. CNN habla de diferentes cosas, habla de, si se fijan, muchas de estas medidas de que el mundo tiene que construir más ventiladores. O sea, y esos de ventiladores se refiere a los que ayudan a la función respiratoria, específicamente porque estos virus tipo el coronavirus afectan el sistema respiratorio, ¿no? Entonces, aquí son soluciones pseudocomunistas de vamos a ayudarnos todos. O sea, ya no es de nuevo ni la industria ni la soberanía nacional, sino como un comunismo global, de decir nos tenemos que apoyar entre todos para construir ventiladores, porque tenemos que usar la capacidad productiva de construcción de ventiladores global para abastecer la demanda global. O sea, un solo país ya no da abasto, y también porque los picos de infección se están dando en diferentes tiempos. Si nos pusiéramos de acuerdo, existirían ventiladores para todos. Pero hay una noticia que sí me dio mucho miedo, aunque sea una estupidez, ¿no? Netflix dice, o más bien le piden a Netflix que dejemos de streamear en HD para que no se rompa el internet. Ayer hice el comentario de la separación que existe entre la sociedad posmoderna occidental y la barbarie completa es tan fina como una hoja de papel higiénico, y después de que vi esta noticia, sinceramente me dio como un escalofrío en la columna. Imagínense si se va el internet, o si empiezan a restringir el internet. Imagínense si empiezan a restringir los sistemas de streaming. O sea, esto se va a poner muy feo, porque hay una anécdota bien interesante de algo que pasó, y ni siquiera sé si sea tan real, pero es una anécdota bastante conocida. En el norte de Italia, en la época medieval, hubo una crisis de escasez de alimentos en unas montañas en Piemonte, en el norte de Italia, cerca de la frontera con Suiza. Y como no había comida, lo que hacían es que los gobernantes bajaron de la montaña para buscar alimentos y dejaron al pueblo encerrado arriba de la montaña, bloqueados por la nevada con este problema, ¿no? Y lo que hicieron fue establecer una regla. Un día podías comer
y el siguiente día no podías comer, pero podías apostar, podías jugar. Y luego al tercer día volvías a comer, al cuarto día apostabas, al quinto día comías, al sexto apostabas y así, ¿no? Entonces un día comías, otro día apostabas. El entretenimiento nos hace consumir menos o consumir otras cosas o no concentrarnos en la paranoia o que no nos dé tanto miedo lo que está pasando. El entretenimiento realmente es un distractor. Piensen qué pasaría si se cae el internet o se caen los streaming services. O sea, si todo nuestro enfoque, todo nuestro tiempo libre, toda nuestra cuarentena estuviera enfocado a esta paranoia. Yo creo que ahí sí sería algo muy grave. Pero bueno, con esta linda noticia los dejo por hoy. De todos modos lo voy a dejar grabado y cualquier cosa pues siempre mándenme DMs o lo que sea. ¿Vale? Gracias.